Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes que nos acompañan desde diferentes lugares, desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde sus lugares de estudio, donde quiera que se encuentren. A ustedes muchas gracias por ser parte muy importante y activa de nuestro programa del Centro de Fe y Culturas. Además, los invitamos a seguirnos a todos por las redes sociales, en YouTube, donde pueden ver además la repetición del programa, en X, en Instagram, en Facebook. En todas estas redes sociales los estamos siempre leyendo y acogiendo todas sus sugerencias para el programa. Y les recordamos los horarios de emisión del programa. Todos los domingos el prime del programa es a la 1:30 de la tarde. Y luego tenemos repeticiones los lunes a las 2 de la tarde, los sábados a las 0:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la mañana, para que nos miren en la franja horaria que mejor les quede a todos ustedes. Hoy queremos hablar sobre un ser muy especial y es el legado del Papa Francisco. Para hablar del legado del Papa Francisco tenemos un invitado igualmente muy especial, muy cercano a nuestra casa, y es el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, sacerdote jesuita y director del Centro de Fe y Culturas. Padre, bienvenido nuevamente a esta su casa. ¿Cómo está, padre? Bien, Henry, gracias nuevamente por invitarme a este programa y un saludo cordial y cariñoso para todos los televidentes. Padre, para comenzar a hablar del Papa Francisco, quería preguntarle por qué cuando comenzó el papado de Jorge Mario Bergoglio, ¿por qué él se hizo llamar Francisco? Bueno, el nombre Francisco era la primera vez que un papa escogía ese nombre. El nombre Francisco es prácticamente todo un programa de labor pastoral. Francisco de Asís es un referente en su opción por vivir el Evangelio muy en la pobreza y con los pobres, al servicio de los pobres. Primer elemento que yo creo que fue clave para el Papa Francisco. En segundo lugar, Francisco fue también un hombre que quiso transformar o reformar la Iglesia, y yo creo que el Papa Jorge Mario Bergoglio, Francisco, quería también contribuir a la transformación de la Iglesia, a la renovación de la Iglesia. Eso también lo quiso Francisco de Asís. En tercer lugar, Francisco de Asís fue un hombre de paz, un hombre que trabajó siempre por la paz. Y yo creo que este era también un propósito del Papa Francisco, notando que él tantas veces vio que vivíamos casi en una tercera guerra mundial vivida a pedacitos. Y en cuarto lugar, Francisco de Asís siempre fue un hombre que trató a la naturaleza y a la creación como su hermana, como si los seres humanos fuéramos parte también de esa obra de la creación. Entonces estableció una relación muy armónica entre la fe y la naturaleza, el mundo natural creado por Dios. Entonces esos 4 puntos yo creo que fueron muy importantes para el Papa Francisco, y su nombre fue todo un programa de trabajo y de misión que él asumió. Gracias, padre, por recordarnos la importancia precisamente de la elección de estos nombres papales. Y otra cuestión que es muy importante, y por eso le agradecemos mucho que nos aceptara la invitación, y es, al ser usted sacerdote jesuita, y es cuál es la importancia que tiene una orden religiosa como la Compañía de Jesús, el hecho de que Francisco fuera jesuita. Bueno, en primer lugar yo tengo que decir, en ese momento yo me encontraba en Roma. Para todos nosotros jesuitas fue una sorpresa que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, jesuita, fuera elegido papa. Realmente no lo esperábamos, algunos lo consideraban papable, pero bueno, nosotros como jesuitas nunca aspiramos a cargos eclesiásticos o a responsabilidades eclesiásticas, y no nos imaginábamos que el papa fuera un jesuita. Para nosotros pues significó una gran alegría, y sabiendo que era jesuita, pero también esa misma actitud la tenemos con todos los papas. La Compañía de Jesús se dispone a servir a la Iglesia siendo muy atenta a las orientaciones del Papa en todo lo que toca a la misión apostólica de la Iglesia. Y por eso los jesuitas hacemos un cuarto voto
de obediencia al Papa. Hacemos pobreza, castidad y obediencia, pero además en la profesión solemne, al final de nuestro compromiso, hacemos un voto de ser particularmente atentos, obedientes a lo que el Papa nos proponga en términos de anuncio del Evangelio, de misión en el mundo. Ahora, cuando hablamos de órdenes religiosas como los jesuitas, hay otras como los benedictinos, los dominicos, los franciscanos, los claretianos, los agustinos. Son muchas las órdenes diferentes en la religión católica. ¿Qué importancia tiene en la Iglesia precisamente la elección de un papa perteneciente a una determinada de estas órdenes religiosas y cómo puede influir esta orden religiosa precisamente en ese papado? ¿Cómo influyó en Francisco el hecho de que su formación fuera jesuita? Bueno, yo creo que si se elige un papa, y de hecho se han elegido muchos papas que han sido o franciscanos o dominicos, ahora pues se eligió al Papa León XIV, que es agustino, y antes estaba pues el Papa Francisco, que era jesuita. Si hay un papa que pertenece por formación, por espiritualidad, por muchos años de vida, es miembro de una congregación, lo que hace este papa, sin duda, que tiene, digamos, como un origen en una congregación religiosa, pues lo fundamental es que sea papa de toda la Iglesia, que busque con solicitud atender las necesidades de todas las iglesias y de la Iglesia católica en general, y que gobierne con un espíritu de universalidad, sin privilegiar a la particular orden religiosa de la que proviene. Pero sin duda yo creo que le ofrece a la Iglesia, a toda la Iglesia, elementos muy ricos de la espiritualidad que tiene su orden religiosa. Cada orden religiosa, todos tratamos de vivir el Evangelio, pero cada una acentúa algún aspecto de la espiritualidad, y en ese sentido, por ejemplo, el Papa Francisco le aportó a toda la Iglesia algo que para los jesuitas y nuestro carisma es muy importante, que es el tema del discernimiento espiritual, la búsqueda de la voluntad de Dios en el momento presente. Y yo creo que el Papa Francisco hizo un gran esfuerzo para que la Iglesia hoy encontrara cuál es la voluntad de Dios en numerosos aspectos que quizás podemos conversar más adelante, pero ese fue un gran aporte del Papa Francisco a la Iglesia, como también pues parte de nuestro carisma como jesuitas es trabajar por ser misioneros. La Compañía de Jesús es siempre una misión puesta en la frontera donde allí donde termina la Iglesia, siempre tratando de llegar a aquellos que le han dado la espalda a la Iglesia, a aquellos que no confían en la Iglesia, a aquellos que están caminando lejos de Dios. Yo creo que el Papa Francisco hizo un grandísimo esfuerzo de llegar a todo ese grupo de personas en el mundo que de alguna manera se sentían alejados de la Iglesia, se sentían de alguna manera no identificados con aspectos de la Iglesia. Y el Papa en ese sentido Francisco fue un gran misionero. Invitó a la Iglesia a salir más allá de sus fronteras. Y en eso, padre, es importante además otra de las cuestiones con el Papa Francisco, y es la cercanía con nosotros en Latinoamérica, al ser el primer Papa latinoamericano, a hablar español, que en todo caso es nuestra lengua madre con la cual nos comunicamos y que tiene, por supuesto, que da una mayor cercanía. ¿Cómo percibes tú precisamente esa cercanía del Papa Francisco y lo que significó para la Iglesia en Latinoamérica haber tenido un Papa latinoamericano? Muy buena pregunta. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia latinoamericana ha iniciado un camino muy propio, muy original, muy de iglesia local o de iglesia continental, diferenciándose de algunos aspectos de la iglesia europea o de la iglesia norteamericana o de la iglesia africana. O sea, la iglesia latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II, es decir, de 1965 y muy particularmente desde 1968 hasta el presente, a través de conferencias episcopales generales de todo el episcopado latinoamericano, como Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, fue adquiriendo un rostro de una iglesia
muy cercana a las comunidades, de una iglesia que hace opción preferencial por los pobres, de una iglesia que construye participación y comunión, de una iglesia que está dispuesta a transformar con el mensaje evangélico la sociedad. Y yo creo que todos esos elementos de la pastoral latinoamericana, de la gran cercanía de los pastores a su pueblo y a las comunidades cristianas, a las pequeñas comunidades cristianas dentro de las parroquias, todo ese espíritu latinoamericano, yo creo que el Papa Francisco lo transmitió a la Iglesia Universal. Y si leemos, por ejemplo, una exhortación apostólica que le hizo el Papa Francisco a toda la Iglesia, que se llama Evangelii Gaudium, lo que uno ve en ese texto es básicamente toda la visión de una pastoral latinoamericana ofrecida en su riqueza al mundo entero. Padre, y hablando precisamente de la riqueza y de todo lo que hizo Francisco durante su papado, tengo una serie de preguntas precisamente acerca de esos aportes que dejó Francisco. Y entre esos, ahorita estamos haciendo aquí de alguna manera un homenaje al Papa Francisco y cómo lo podemos recordar especialmente a él. Y en eso te voy a hacer una serie de preguntas, unas inquietudes que tengo al respecto, y es, por ejemplo, ¿cuáles fueron los gestos por los cuales vamos a recordar a Francisco? Ya. El Papa Francisco fue muy especial. Yo creo que en la serie de papas encontramos un papa que rompió muchas costumbres, que hizo muchas transformaciones de tradiciones, pero hay numerosísimos gestos por los cuales nosotros vamos a recordar al Papa Francisco. Por su sencillez, por ejemplo, por los mismos vestidos, atuendos que él usó, siempre fueron de una gran simplicidad y de una sencillez extraordinaria. Habrá gestos, por ejemplo, como ir a celebrar el Jueves Santo, los Jueves Santos, que siempre los papas los celebraban en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Él se iba a celebrar los Jueves Santos a lugares de muchas necesidades, donde se necesitaba misericordia, a una cárcel, a un orfanato, en fin, a lugares donde había personas que estaban sufriendo muchísimo, y ahí celebraba el Jueves Santo. O cosas como tan bonitas como declarar un año de la misericordia, el jubileo de la misericordia en el año 2015, y él todos los viernes por la tarde irse a un lugar especial a practicar, a hacer un gesto de misericordia, a un hospital, a una cárcel, a un orfanato, a un sitio donde había comunidades pobres. Otro gesto maravilloso era él, durante su pontificado, siempre hizo viajes a países periféricos, a países pobres y necesitados. Escasamente, y eso por necesidad, hizo viajes a países que tenían una condición económica más sólida, más estable. Y son gestos, digamos, de preferencia muy especial por las personas más olvidadas, por los sectores más olvidados de este mundo. Entonces, son gestos que vamos a recordar. Por ejemplo, el hecho de irse a vivir en la Casa Santa Marta, que es un hotel donde, que está en el Vaticano, donde se alojan los cardenales y aquellas personas que van al Vaticano a hacer algún trabajo o pasan rápidamente por la Santa Sede. Él se queda viviendo allí y no vive en el Palacio Apostólico, que es pues un apartamento un poco más lujoso, con más condiciones, y irse a comer al refectorio o al comedor de esa institución, de esa Santa Marta, que es un comedor donde va a encontrar muchísimas personas todos los días y donde puede tener un contacto personal con la gente. Por ejemplo, comenzando su papado, es un hombre que encuentra guardias suizos al frente de su cuarto y él sale y les lleva un tinto y les pregunta que si no están muy cansados por estar ahí de pie todo el día. En fin, el Papa Francisco siempre fue un hombre de gestos absolutamente conmovedores, de servicio, de simplicidad. Eso es muy importante lo que nos recuerdas, Padre, y es el Papa Francisco y toda esa simbología desde que comenzó su papado. Y es un montón de símbolos que debemos también aprender a leer a partir de lo que significó ese papado, el hecho de que hubiera escogido el nombre como Francisco y estar al servicio precisamente de la comunidad de la cual... El Papa Francisco
sabía que no solamente comunicaba un mensaje a través de palabras, documentos, escritos, discursos y homilías, sino también a partir de sus gestos, de la forma de vivir, de la forma de actuar. Así es, fue siempre muy coherente con todo ello. Y siguiendo en esto de las maneras que vamos a recordar al Papa Francisco, también me surgía la duda de por cuáles encíclicas y qué reformas hizo en la Curia Vaticana que precisamente van a ser recordadas desde el seno de la Iglesia con todo lo que hizo el Papa Francisco. Bueno, mira, comencemos por las encíclicas. La primera que él sacó, unos mesecitos después de ser elegido en el 2013, fue una encíclica que ya había comenzado Benedicto XVI, se llama La Luz de la Fe. Él le dio su toque, acabó de pulir a lo que le pareció y la publicó. Vamos a recordarla porque nos muestra efectivamente que la fe es como una lámpara que ilumina la vida y te dice por dónde caminar. Luego vamos a recordarlo también por esa magnífica encíclica Laudato Si, que nos habla del cuidado de la creación, donde él acuña un concepto nuevo que es ecología integral, porque la ecología no es para él. La ecología integral no es solo cuidar la naturaleza, sino también cuidar los seres humanos, porque él dice, estamos destruyendo la naturaleza, pero también estamos deteriorando la vida de muchos hombres y mujeres que están siendo pobres. Otra encíclica por la que la vamos a recordar profundamente es la encíclica Fratelli Tutti, donde básicamente él dice, todos los seres humanos somos hermanos. Deberíamos trabajar por una visión de mayor entendimiento y de mayor ayuda mutua, especialmente con los necesitados. Entonces, bajo esa imagen del buen samaritano nos invita a ser misericordiosos, pero también porque en esa encíclica da una visión muy bonita de la política como un servicio a los demás máximo de caridad y de generosidad y de compromiso. Y luego, ahora, recientemente, acaba de publicar también, o en el último año, publicó una encíclica que se llama Dilexit Nos, que es sobre el corazón de Jesús. Es decir, de qué manera esos sentimientos, eso que movió a Jesús en su corazón, también nos manifiesta el amor de Dios y cómo nosotros, los seres humanos y los creyentes, hemos de dejar pasar ese amor de Dios que tiene con nosotros hacia los demás. Entonces lo recordaremos básicamente por esas tres encíclicas. Digamos, ahí son 4 encíclicas, 3 de él y una junto con Benedicto XVI, pero también lo recordaremos por otras exhortaciones apostólicas realmente muy bonitas, aquella de la familia, aquella relacionada con la santidad de la vida cotidiana, donde dice que hay que abrir los ojos porque al lado de nosotros hay muchos santos, es decir, los vecinos, que son hombres buenos, mujeres serviciales, gente generosa, que ahí hay una santidad de hombres y mujeres que tenemos que valorar y reconocer. Padre, y entre todo esto que hizo el Papa Francisco y todo lo que ahorita se habla con la nueva elección del nuevo Papa de León XIV, cuando se habla de reformas de la Iglesia, que siempre hay como entre las diferentes órdenes religiosas, entre los analistas católicos, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se hizo, ¿cuáles de esas reformas de la Iglesia fueron de las más importantes que hizo el Papa Francisco? Bueno, lo primero es, cualquier cristiano es un ser humano que está debe estar en permanente conversión para acercarse cada vez más a Jesucristo. Pero no solamente cada cristiano, sino también la institución comunitaria o la iglesia como institución o como comunidad de creyentes, permanentemente ella debería transformarse y renovarse para irradiar de manera más transparente y más clara el Evangelio. Entonces, cada papa tiene el llamado a reformar la iglesia, no solamente para hacerla más evangélica, sino para adaptarla a las nuevas realidades que la humanidad está viviendo, a la nueva cultura que se va generando, y para hacerla en ese sentido más pertinente a las necesidades de los seres humanos. El Papa Francisco hizo unas reformas muy importantes en la Iglesia. Una, reformar la economía vaticana y hacer que la economía vaticana fuera transparente, fuera una economía según las normas de la banca europea, que es una banca internacional y por lo tanto
todos los movimientos tienen que estar transparentes. Ahí la Iglesia venía batallando y no se habían logrado grandes transformaciones. Yo creo que el Papa Francisco logró que los manejos económicos de lo que se llama la IOR es Instituto de Obras Religiosas, que era como una especie de banco, funcione de una manera muy transparente. Otra gran reforma del Papa Francisco, y por la que lo vamos a recordar profundamente, es, por ejemplo, la organización de algunos consejos que estaban separados, la familia, la vida, los laicos. Él los juntó en un solo dicasterio. También creó, por ejemplo, el dicasterio. Los dicasterios son como ministerios, ¿no? O como grandes oficinas o departamentos que se encargan de una dimensión del servicio que la Iglesia le presta al mundo. Entonces, por ejemplo, creó el Dicasterio del Desarrollo Humano, que todo lo que tiene que ver con lo social, con el progreso, con la paz. Otra gran reforma que hizo el Papa Francisco fue básicamente ponernos en la dinámica de la sinodalidad. Gran reforma porque transforma la Iglesia no solamente en el Vaticano, que es lo que acabamos de mencionar, sino que nos pone a todos a lo largo y ancho de la Iglesia, en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades, a vivir la sinodalidad. En ese sentido, yo creo que lo vamos a recordar básicamente por esas reformas. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos todo esto que hizo el Papa Francisco durante este papado. Sé que es muy especial, además para usted, al ser sacerdote jesuita, todo lo que significó este papado de Francisco, toda la reforma de la Iglesia, todo lo que hizo desde su manera misional por comunicar y por ser un referente espiritual, católico para el mundo, y todo lo que significó para nosotros en Colombia, con su visita, con el apoyo que nos dio el país para Latinoamérica. Y creo que este papado va a ser muy significativo durante mucho tiempo. Y muchas gracias a usted, Padre, por venir a hablarnos con ese apasionamiento de todo lo que fue el papado de Francisco. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos ustedes, televidentes, por acompañarnos durante este programa. Los invitamos a que nos sigan por las diferentes redes sociales de Instagram, de YouTube, de Facebook y de X. Y los esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.